Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos por participar de este webinar de diseño sismo resistente en Bañería Confinada. Mi nombre es Carlos Mesta. Yo soy ingeniero civil de profesión. Em, este año, hace algunos, no, hace ya varios meses, me gradué como doctor en ingeniería sísmica y sismología por la Escuela Universitaria Superior de Pavía y de la Universidad de Pavía en Italia, ¿no? Que tenemos un programa enfocado en ingeniería sismo resistente que es bastante fuerte, bastante conocido en Europa. Luego también, en cuanto a mi educación, soy magíster en ingeniería civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, lugar, universidad en la cual inicié también mi carrera de docente, y soy ingeniero civil, bueno, y bachiller en ingeniería civil por la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, a lo largo de estos años, bueno, he venido combinando mi actividad profesional en ingeniería estructural, en consultoría de riesgo, también con investigación, ¿no? En las mismas áreas, ¿sí? Además de ser docente, bueno, en la Universidad Católica, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y antes en Auxilio Unipavía, me desempeño como ingeniero estructural. Tengo una empresa junto con mi padre, ¿no? Que se llama CIM Ingeniería y Construcción, la pueden encontrar por ahí. Trabajo también como analista de riesgos catastróficos en Guy Carpenter, que es el broker número uno a nivel mundial en corretaje de seguros y reseguros. Y bueno, la parte de investigación pues me mantiene muy ligado a la publicación y la revisión de artículos en revistas indexadas como pueden ver por ahí. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre ingeniería, perdón, sobre el desempeño de las estructuras de bañería confinada y algunas recomendaciones que tenemos en nuestra normativa, ¿no? Esto como preámbulo al curso de análisis y diseño de bañería confinada y armada que vamos a dar inicio gracias a Pyramid la próxima semana. Ok, lo primero que me gustaría comentar, bueno, mostrar es este gráfico, ¿no? Que ilustra muy bien nuestra realidad como país, ¿no? El uso de ladrillo o de los bloques de cemento es bastante popular en nuestro país, ¿no? Tanto en regiones costa, sierra y selva, sobre todo en la costa, ¿no? Donde podemos ver, pues, que el porcentaje de uso alcanza, supera el 55%, ¿no? A lo largo de los años, y estas estadísticas que ven al lado derecho muestran los cambios porcentuales del año 93 hasta el año 2017, ¿no? A lo largo de los años podemos ver que este porcentaje ha ido incrementando y lo ha hecho de igual forma la cantidad, ¿no? El número absoluto de viviendas que utilizan este ladrillo o bloque de cemento en sus paredes, ¿no? Por otro lado, podemos ver el decremento, la reducción del uso de otros materiales más frágiles, ¿no? Como el adobe o la tapia, a pesar que existe un gran número de estas estructuras construidas con estos materiales todavía, ¿no? Entonces, dada la popularidad del uso del ladrillo, ¿no? Del bloque de cemento, eh, existe mucha demanda en cuanto a contar con profesionales capacitados, ¿no? Que puedan proyectar estructuras o edificaciones de albañilería seguras, ¿no? Sismo resistentes, que puedan también construir, ¿no? De acuerdo a las normativas, estas mismas estructuras proyectadas, e inclusive trabajar en reparación de este tipo de estructuras, ¿no? Cuando nosotros pensamos, sin embargo, en la realidad, ¿no? En lo que acontece en muchas ciudades de nuestro país, nos podemos dar cuenta con que, sin embargo, hay cifras preocupantes, ¿no? Por aquí he tomado algunos extractos de notas periodísticas y esta estadística seguramente ustedes la han escuchado muchas veces, ¿no? Se estima que aproximadamente el 70% de las viviendas en Perú son resultado de la albañería, perdón, de la construcción informal, ¿no? Por lo tanto, esas viviendas de albañería, muchas de ellas están construidas sin asesoría técnica en cuanto al diseño de la construcción, utilizando materiales inadecuados, ¿no? Como por ejemplo el ladrillo pandereta en los muros portantes, o no aislando los tabiques
eh, de forma que podamos proporcionarles pues un comportamiento adecuado, entre otras variables más, ¿no? Entonces, si además tenemos en cuenta que vivimos en un país con gran actividad sísmica, ¿no? Perú, ubicado en el cinturón pues, de fuego del Pacífico, ¿no? Una de las regiones de mayor sismicidad del mundo, también es común que cada vez que ocurra un pequeño temblor, un pequeño evento, vuelve a saltar la preocupación en la población, ¿no? Fíjense que en esta noticia del comercio, ¿no? Se encuestó a la población, ¿no? Y se pudo obtener esta cifra: el 62% de la gente no confía en las fuerzas de sus casas, ¿no? Y probablemente este es el resultado de que las personas somos conscientes, ¿no? De que muchas de nuestras construcciones no han sido desarrolladas pues con una asesoría correcta, ¿no? Nuestra labor entonces como ingenieros civiles es buscar reducir esta alta vulnerabilidad de las edificaciones, mientras que en las edificaciones existentes podemos de repente recurrir a métodos de reparación, de reforzamiento. Hay una gran población que aún va a buscar vivienda, ¿no? Que va a necesitar de vivienda y nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestro granito de arena va a estar enfocado a que proyectemos y construyamos viviendas poco vulnerables, ¿no? Y sismo resistentes. Muy bien, entonces, por aquí tengo algunas definiciones de la norma E070, que es nuestra norma de albañilería aquí en Perú, ¿no? Entonces, en general, ¿no? La albañilería se define como el material compuesto por unidades dice, asentadas con mortero o unidades apiladas e integradas con grout, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distribución, a la presencia o la ausencia del refuerzo, tenemos la albañería no reforzada, que es la albañería sin refuerzo o con refuerzo que no cumple con las especificaciones mínimas reglamentarias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los muros de adobe, algunos muros de ladrillo que tabiques, de repente cercos o parapetos que no estén correctamente reforzados, o inclusive muchas viviendas de muros de ladrillo portante que no tienen pues ningún tipo de refuerzo, ¿no? Por otro lado, podemos decir que muchas edificaciones de albañería no reforzada, eh, la historia de nuestros sismos pues nos cuentan que muchas de esas estructuras han colapsado, ¿no? Por la ausencia de refuerzo. Inclusive en el caso de los muros de adobe, teniendo muros con un espesor bastante importante, digamos 40 centímetros o más, no tienen la resistencia adecuada y la ductilidad adecuada para soportar las fuerzas sísmicas, ¿no? Por otro lado, tenemos la albañería reforzada, ¿no? Aquí pueden ver la definición y en Perú, ¿no? En particular, la albañería confinada es la más popular, ¿no? Seguida por la albañería armada, ¿no? También tenemos otros tipos de albañería reforzada como los muros de junta seca, los muros laminares, ¿no? O inclusive la albañería que está reforzada externamente, ¿no? Pero digamos que la albañería armada y confinada pues es la más común, ¿no? Entonces, en cuanto a la albañería confinada, ustedes pueden ver en esta fotografía, ¿no? Llamamos albañería confinada a cuando tenemos paños de albañería simple que están íntegramente rodeados o bordeados con elementos de concreto armado en su perímetro, ¿no? Llámese columnas, vigas, cimentación, ¿no? En el caso de la cimentación se hace una excepción porque en algunos casos podemos utilizar concreto simple también, ¿no? Y esta entonces, esta tipología es la más difundida voy a borrar esto, pero bueno, es la más difundida en Perú y en otros países, ¿no? Entonces, aquí salta la pregunta de por qué es que nosotros necesitamos reforzar la albañería simple con elementos de concreto armado, ¿no? Entonces, un detalle aquí a mencionar y que lo están leyendo por aquí, ¿no? Es que un muro de albañería simple o no reforzada tiene prácticamente la misma resistencia a fuerza cortante que un muro confinado de características similares, ¿no? Sin embargo, la presencia de los confinamientos lo que proporcionan al muro, a la estructura, es de ductilidad y funcionan como arrastre, ¿no? En el caso de ductilidad, lo que nos referimos es que
nuestras estructuras de muros confinados van a tener cierta capacidad de formación, ¿no? En el rango inelástico antes de llegar a colapsar, ¿no? Esto es muy importante porque, perdón, lo que vamos a ver en un ratito, ¿no? Es que nosotros aceptamos y sabemos que la albañería, ¿no? El conjunto, digamos, de ladrillos va a fallar en algún momento, ¿no? Va a agrietarse por esfuerzo de tracción diagonal inducida por corte, ¿no? Pero vamos a tener una última línea de defensa que son las columnas y las vigas de concreto armado, ¿no? Por otro lado, estos elementos también sirven como riostre, ¿no? Que permiten ayudar a mantener la estabilidad de este muro frente a la acción de cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Entonces, las deficiencias que tiene un muro de albañería simple, ¿no? Son las que nosotros buscamos atacar o resolver agregando elementos de concreto armado en el perímetro, ¿no? Em, ok, entonces vamos a revisar algunas evidencia, ¿no? De lo que ha sucedido con estructuras de albañería confinada en los últimos años en nuestro país y también en otras realidades cercanas, ¿no? Perdón. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar de que estos muros de albañería confinada, ¿no? Están sujetos principalmente a cargas perpendiculares y a cargas en su plano, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta acción de las cargas, eh, se ha podido pues verificar que la falla se puede dar de alguna u otra forma. En el caso de los muros que están sujetos a cargas sísmicas perpendiculares al plano, un problema muy común que se ha observado en los terremotos es el del volteo, ¿no? Debido a la falta de arreostres adecuados. Voy a seleccionar por aquí el puntero. Un momento. Ok, listo. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí en la parte superior, ¿no? De esta edificación, podemos ver que hay un muro, ¿no? Alto, ¿no? Que ha terminado volcando en forma perpendicular, pues, a su plano, ¿no? Entonces, probablemente esa es una de las fallas más típicas que podemos observar en albañilería confinada, ¿no? En el caso de tener muchos tabiques, inclusive cercos que no están adecuadamente confinados, estos pueden terminar volteándose y generando, pues, un alto riesgo a las personas, en este caso a los alumnos que pueden estar dentro de esta edificación. No sé por qué no responde. Ok, listo, ¿no? Por aquí vemos, por ejemplo, para otro caso, ¿no? El terremoto del sur del Perú en el año 2001, ¿no? Magnitud momento 8.4. Seguimos observando los mismos tipos de falla, ¿no? Fíjense aquí que tenemos todo el hueco que ha dejado el colapso del muro, ¿no? Este muro que transversalmente no es que no esté arrastrado, sí está arrastrado, pero con otro muro de albañilería simple. Y eso no funciona correctamente, no proporciona un nivel de arrastramiento adecuado. Además, está decir, pues, ¿no? Que el techo no ayuda a ejercer esta acción de diafragma rígido y por lo tanto el muro termina volcando, ¿no? Lo mismo podemos observar aquí al lado derecho, ¿no? Como ha quedado prácticamente el paño vacío por aquí y por acá después de que los tabiques, ¿no? En este caso han terminado volcando en forma perpendicular o debido a las cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Muchos de los terremotos, de hecho, que vamos a ver, vamos a revisar inclusive con más detalle en el curso, pues están dados en el sur del Perú, ¿no? Que es la zona de mayor peligro sísmico que tenemos en nuestro país, ¿no? Hace un par de semanas justo atendí una conferencia del doctor Aguilar, Zenón Aguilar, en el Colegio de Ingenieros aquí en Lima, ¿no? Que mostraba una actualización del modelo de peligro sísmico para Perú y se hablaba, ¿no? De que en la zona centro-sur de Perú existe potencial inclusive para tener eventos de magnitud 9, ¿no? Entonces, imagínense si esto pasó o sea, mucho daño con un terremoto de 8.4, lo que podría pasar con un evento de magnitud 9, ¿no? Vamos a ver, tenemos por aquí más fotografías, luego tenemos el caso de Pisco, ¿no? Magnitud 7.9. Por aquí pueden ver, ¿no? Un muro que también ha volcado, ¿no? Por falta de arrastres adecuados. Por aquí además pueden ver, ¿no? Que la falla
se ha dado a lo largo pues de las juntas, ¿no? En este caso ha colapsado un muro, otros creo que han quedado con bastante riesgo de colapso. Y bueno, y otro problema que podemos ver aquí en la parte superior, aunque esto está relacionado más con las cargas no perpendiculares, sino coplanares, ¿no? Pero también el problema de columna corta, ¿no? Vamos a ver si tenemos más figuras por acá. Estos otros casos preocupantes, ¿no? En el caso de la izquierda, corresponde a un auditorio de una altura elevada, muros muy esbeltos, y por aquí había un muro que terminó volcando, ¿no? Este, este muro que no tenía tampoco elementos de confinamiento, eh, columnas, probablemente tal vez alguna vía muy sencilla o no. Por aquí pueden ver el espesor inclusive del muro, ¿no? Es un espesor bastante grueso, pero siempre va a ser preferible contar con elementos de confinamiento, ¿no? Que proporcionen un arrastre adecuado. En el caso, además de después de que este muro, bueno, lo que llama la atención, ¿no? Después de que este muro vuelca, fíjense cómo las losas que estaban apoyadas sobre este muro, pues prácticamente terminan girando y quedando suspendidas, ¿no? Del acero longitudinal, lo pueden ver por acá. Bueno, en la figura de la derecha, también el sismo de Pisco, muchos cercos fallaron, ¿no? Seguramente cercos sin columnas intermedias o probablemente la distancia entre las columnas, una distancia muy, muy larga, ¿no? Entonces también termina produciéndose el volteo, ¿no? Más figuras por aquí, ¿no? En muchas viviendas también de dos, tres pisos se observó pues el volteo de los muros por falta de arriostramiento, ¿no? Y si ustedes de repente indagan y revisan reportes después de cada terremoto, ¿no? Que es lo que yo hice para buscar estas figuras, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que son problemas repetitivos los que se vienen dando, ¿no? Y sin embargo, siguen sucediendo. Después bueno, del terremoto de Pisco, ya en nuestro país no ha habido un terremoto, un evento tan fuerte, ¿no? Entonces, en otros lugares cercanos, como por ejemplo en Chile, sí tuvimos el terremoto de Concepción en el año 2010, un terremoto bastante potente también, donde nuevamente se vio el volteo debido a la falta de arrestres, ¿no? En los muros de mayoría simple, en este caso en viviendas, ¿no? El mismo patrón de falla, también en cercos, ¿no? El mismo patrón de falla que hemos comentado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que corresponde a cargas sísmicas perpendiculares al plano. En el caso de las cargas sísmicas en el plano, ¿no? Que es el otro gran grupo de interés para nosotros, ¿no? Las fallas se dan precisamente por tracción diagonal inducida por corte. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un muro, ¿no? De albañilería simple o de albañilería confinada, un muro en general, ¿no? Lo que va a experimentar este muro pues son distorsiones angulares, ¿no? Lo que nosotros llamamos deriva. Entonces, la acción de la fuerza de inercia, ¿no? Hacia un costado, lo que va a generar pues es que las diagonales del muro los podemos idealizar así, ¿no? Una se encuentre traccionada y la otra se acorte, ¿no? Entonces, dada que la resistencia de tracción del muro es corta, ¿no? Aparecen las grietas de forma perpendicular, más o menos, ¿no? A esta diagonal. Luego, como el sismo va de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? En ciclos, es que se termina formando este patrón de X, ¿no? Entonces ya fíjense que desde el terremoto de Ancash del año 70 ya se veían fallas importantes siguiendo este patrón, ¿no? En los muros. Aquí en el sismo de Pisco del 2007 nuevamente pueden ver muchos ejemplares fíjense aquí, bastante grave la figura de la derecha, de fallas por tracción diagonal inducida por corte, ¿no? El problema se agrava aún más, ¿no? Cerca de las ventanas, no hay pues confinamientos adecuados, ¿sí? Por aquí nuevamente el caso del terremoto de Pisco, esto si mal no recuerdo, corresponde eh, a un pabellón de la Universidad de Ica, ¿no? Donde también vimos muchas fallas, ¿no? Siguiendo este patrón TX, ¿no? Y luego en el caso de Chile, esto también es terrible, ¿no? El mismo patrón de fallas
en X, ¿no? Esto fue un edificio de 3 pisos que apareció en todos los reportes de daño después del terremoto, ¿no? Porque llamó bastante la atención esta gran extensión de las fallas, ¿no? No solamente en cantidad, sino prácticamente atravesó completamente el muro, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos? Más figuras del terremoto de Concepción, ¿no? En el año 2010, ya eh, cuando suele producirse tanto daño en las edificaciones, ¿no? Ya hay que además proteger a la población, ¿no? Que está cerca, entonces se utiliza pues estas bandas, estas cintas, indicando que hay un riesgo alto pues de colapso, ¿no? Ahora, otras fallas que también se han observado y corresponden a la acción de cargas sísmicas en el plano, están relacionadas con las fallas en los elementos de confinamiento, ¿no? Nuevamente, estos son fotos del sismo de Concepción, ¿no? de Chile. En este caso, en muchos edificios de 3, 4 pisos se observaron fallas en las columnetas de amarre, ¿no? En las columnas de confinamiento, ¿no? Especialmente en el primer nivel. Sí, como pueden observar aquí en la fotografía de la izquierda y también la derecha, ¿no? Es el primer nivel siempre donde los daños se dan con más severidad, ¿sí? En este caso, en muchos casos no hubieron estribos en las zonas de cercanía con las vigas, ¿no? En la foto de la derecha, por ejemplo, pueden ver que también cuando el estribamiento utiliza una separación muy, muy grande, se puede generar el pandeo de las barras, ¿no? En este caso, la albañilería, como pueden ver aquí, es la que se aplasta, ¿no? Aquí en la base del muro, ¿no? Entonces, estas columnas, lógicamente, también reciben altos esfuerzos de compresión y, bueno, todo esto se termina eh, inestabilizando, ¿no? Creo que por aquí tengo más fotos similares. Sí, mira, fíjense aquí también columnas que aparentemente no tenían estribos, son muy delgados. Aquí la columna completamente, la fuerza de corte, pues terminó cortando a la columna, ¿no? O como pueden ver aquí en la figura de la derecha, también se observó muchas fallas en cuanto al anclaje, ¿no? De las vigas soleras, ¿no? De hecho, hay una... eh, en algunos casos yo he escuchado, ¿no? Decir bueno, que las vigas soleras no necesitan tampoco longitud de anclaje, ¿no? Y no es así, ¿no? Al final, para que desarrollen sus fuerzas sus esfuerzos de tracción, ¿no? Fíjese, ya comentaremos en el curso, ¿no? Que, por ejemplo, las vigas soleras básicamente se diseñan a tracción, ¿no? Necesitan también, pues, una longitud de desarrollo, un gancho para poder desarrollar este esfuerzo, ¿no? Si no, suceden ese tipo de problemas. Bueno, y luego fallas un poco ya más catastróficas, ¿no? Más graves, ¿no? Es cuando ya muchas variables se alinean, ¿no? En este caso, problemas de piso blando o piso débil, ¿no? Cuando tenemos mucha rigidez en los pisos superiores, mucha resistencia en los pisos superiores, pero el primer piso es muy débil, ¿no? Tiene de repente muy pocos muros, tiene columnas muy delgadas, de repente en los pisos superiores hay continuidad de muros, pero estos no empiezan o no nacen en el primer piso, entonces pueden ocurrir este tipo de problemas, ¿no? Como sucedió en el caso del terremoto del sur del Perú en el año 2001, ¿no? Por aquí se repite el mismo problema en el año 2007, ¿no? Pisco, ¿no? Además que, por ejemplo, si ven en la figura de la derecha, se utilizan pues materiales inadecuados, ladrillo de pandereta, que prácticamente es una galleta, ¿no? No tiene resistencia suficiente como para que pueda soportar esfuerzos, ¿no? Pero fíjense aquí que inclusive el muro no es el que, al menos en este fallo, ¿no? No termina fallando, sino que aparentemente la dirección paralela a fachada es la que provocó el colapso de esta edificación, ¿no? Ahora, esto es lo que nos cuenta un poco la historia de los terremotos, ¿no? que hemos tenido. Pero en Perú en particular se ha desarrollado mucha investigación sobre albañilería, simple, albañilería confinada, albañilería doble, ¿no? En la Universidad Católica, en el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas,
desde que se inauguró cerca de los 80, ¿no? Se ha desarrollado mucha investigación y que ha dado lugar, de hecho, a muchas de las formulaciones que tenemos en nuestra normativa actual, ¿no? En la PUC, bueno, el ingeniero, pues, Ángel San Bartolomé dedicó muchos años a estudiar eh, la parte experimental de la albañilería, ¿no? Entonces, un ensayo típico, ¿no? Para caracterizar este comportamiento de la albañilería son los ensayos de carga cíclica, ¿no? En este tipo de ensayos, ¿no? Los muros se someten a cargas laterales, ¿no? Que simulan la acción de un sismo, ¿no? Utilizando estos actuadores, ¿no? En la parte superior. En algunos casos también se imprime al sismo una carga vertical, ¿no? Para representar de repente el peso de los pisos superiores, ¿no? O también se pueden ensayar en algunos casos, pues, en bloques que simulan una edificación, ¿no? A escala de repente reducida, ¿no? Uno en 2.5, ¿no? O similar, ¿no? Em, ahora, lo que sucede entonces es que utilizando este tipo de ensayos, lo que nosotros vamos a medir es la historia de los ciclos de fuerza y desplazamiento, ¿no? Que se mide pues, con ciertos sensores que va experimentando el muro, ¿no? Ciclos de ida y vuelta, es por eso es que pueden ver estos lazos, ¿no? Entonces, en los primeros ciclos, lógicamente, el muro va a responder de forma elástica porque la magnitud de la fuerza aún es baja, ¿no? Conforme aumentan, bueno, los desplazamientos y se van echando un poco, ¿no? Aquí las curvas y eso indica, pues, pérdida de rigidez. Es porque ya van a aparecer grietas de corte en la albañilería, ¿no? Hasta un punto, ¿no? Donde se va a alcanzar la resistencia máxima, ¿ok? En este caso es lo que más o menos nos muestra F4, ¿no? Y luego de perder esta resistencia máxima, ¿no? El muro igual va a entrar en una zona post-pico, llamémoslo así, ¿no? Donde, a pesar que se ha desarrollado, pues, una falla en la albañería por ese agrietamiento, eh, todavía conserva cierta parte importante de su capacidad y por lo tanto puede seguir experimentando desplazamientos mayores, ¿no? Aquí es donde la presencia de las columnas de confinamiento, ¿no? De las vías de confinamiento, aportan esta dosis de ductilidad eh, y esta función de última línea de vida, ¿no? Que es lo que nosotros debemos aprender, primero entender y luego aprender a diseñar, ¿no? Algo que de hecho me gusta mucho incidir, ¿no? Y de que de hecho vamos a incidir mucho en el curso es que en la normativa tenemos muchas formulaciones, muchas fórmulas, ¿no? Y yo creo que la clave, ¿no? No solamente está pues en aplicar las fórmulas, sino entender de dónde vienen eso, ¿no? ¿Por qué es que diseñamos de repente una columna a compresión, corte, flexión? ¿Por qué es que desarrollamos de repente la vía solamente a tracción? ¿Qué es lo que se asume, ¿no? Entonces, entender eso es parte importante del curso que vamos a empezar a desarrollar la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo hablando sobre estos ensayos de cargas laterales cíclicas, ¿no? Les comentaba, ¿no? Que al comienzo las cargas son bajas, el muro se comporta de forma elástica, ¿no? Hasta que aparece las primeras fisuras, ¿no? Esas fisuras de tracción por flexión, lo que si leen algunos artículos van a encontrar como el punto F, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, lógicamente, al tener el muro sujeto a una carga lateral, ¿no? Horizontal, se va a ejercer un momento flector en la base del muro, ¿no? Tracción en un lado, compresión en el otro, y, eh, y por lo tanto, pues se va a inducir esta falla por flexión, ¿no? Aquí tienen valores en el lado derecho, perdón, bueno, de resistencias de concreto, bañería armada, bañería simple, ¿no? En general, lo que se observa primero siempre es que se fisura el concreto, ¿no? Lógicamente están las fibras más alejadas y luego ya empieza la grieta, aparecen algunas grietas por ahí, ¿no?
en la albañilería. Luego les comenté, ¿no?, que tenemos un punto ya donde la rigidez se pierde de forma importante, y esto sucede porque ocurre la rotura diagonal en la albañilería, ¿no? Esta formación de fisuras, este patrón que lo vimos, ¿no?, en las fotografías de los terremotos anteriores, ¿no? Esto es algo que esperamos, o sea, que va a suceder. Lo que tenemos que aprender es a cómo controlar esto, ¿no? Entonces, este punto que da lugar a la rotura diagonal, ¿no? Se puede encontrar en la literatura como el punto R o la M de Masonry en nuestra normativa, ¿no? Y por eso hablamos de un cortante sub M, ¿ok? Entonces aquí ya pues tenemos grietas importantes, largas en el muro, ¿no? Em, si aquí medimos la distorsión angular, podemos más o menos estimar que esta rotura ocurre a un valor de 1 entre 800, ¿no? O sea, eso es 0.00125, ¿no? Entonces, esto nuevamente es un valor aproximado, ¿no? Va a depender de muchas variables, ¿no? De la calidad de la construcción, de la misma calidad del ladrillo, de la mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, si se utiliza un ladrillo que no es adecuado, como un ladrillo pandereta, pues esto se va a dar mucho antes, ¿no? No se va a dar al 0.012.5, ¿no? ¿Qué pasa entonces después de la, perdón, qué pasa después de esta rotura diagonal, ¿no? Muy bien, entonces en el caso de que solamente tuviéramos albañilería simple, lo que va a pasar es que el muro va a colapsar, ¿no?, de forma brusca porque tiene cero de utilidad. En el caso de la albañilería confinada, los elementos de concreto, las vigas, ¿no?, las columnas, ¿no?, eh, tienen que tener la suficiente sección y refuerzo para absorber las cargas que han llevado a esta fisuración en el muro. Entonces, esa es la condición que nosotros utilizamos para el diseño de los elementos de confinamiento, ¿no? Que, que las columnas tengan la suficiente resistencia para absorber este cortante sub M, ¿no? Entonces, esto va a ser importante cuando nosotros tengamos que desarrollar la formulación de diseño, ¿no? Además, nuevamente reitero, ¿no?, la presencia de estos elementos de confinamiento lo que va a permitir es que no ocurra el colapso brusco que pasaría si fuera la albañilería simple, sino que el muro continúe aún deformándose, ¿no? Si bien las estructuras, y esto se lo escuchaba, bueno, por ahí de hecho están viendo que muchas de las fotos que estoy colocando, colocó Daniel Kion, ¿no?, año 2020, el profesor Daniel, hay un curso a nivel de maestría, entonces muchos de los conceptos que yo ofrezco, que vamos a tocar en el curso, de hecho tienen el nivel, digamos, de lo que vemos en maestría. Eh, ¿No? Bueno, comentaba, pues, ¿no?, de que si bien las estructuras de albañilería confinada no son estructuras dúctiles, ¿no?, como de repente un sistema estructural de pórticos de concreto armado, ¿no? Por lo menos tampoco son estructuras frágiles, ¿no? O sea, cierta dosis de ductilidad van a tener estas estructuras, ¿no? Entonces, en la albañilería, bueno, confinada, ¿no? O bueno, en nuestra normativa es 0.30, el límite que se fija para la distorsión máxima, ¿no?, de este tipo de estructuras es 1 entre 200 o 0.005, ¿no? Entonces, este es el valor máximo que se puede aceptar para estructuras de albañilería estructural, ¿no? Entonces, ¿por qué es que fijamos este valor, no? Nosotros utilizamos este 1 entre 200 porque más allá de este límite, ¿no?, la albañilería de las columnas ya se van a triturar, ¿no? Se va a perder la última línea de defensa y se va a volver prácticamente muy difícil o imposible reparar la edificación. Entonces, este límite de 5 por 1000 está relacionado con la reparabilidad del muro, ¿no? Puede que todavía pues el muro tenga un poquito más de resistencia extra, de deformación extra, pero ya en este límite se vuelve muy difícil la reparación, ¿ok? Bueno, aquí haciendo mención que este límite no se trajo de un ensayo en Japón, ¿no? El ingeniero San Bartolomé propuso este límite en base a ensayos
bueno, un prototipo de bañería armada que se observó en Japón, ¿no? Donde se observó esto, ¿no? Que el límite de reparabilidad más o menos se podía asociar a este valor. Ahora, en nuestra normativa peruana, ¿no? Nosotros hemos pasado por varias etapas importantes, ¿no? Tenemos, en cuanto a bañería, ¿no? Normas del año 70, 77, 82, 2006, que es la vigente, y 2020, ¿no? Entonces, en el año 70 teníamos el nuevo Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Un documento, bueno, que respondía pues a las necesidades de ese tiempo, aun cuando el avance de repente en ingeniería sismo resistente, los conceptos no están tal vez al mismo nivel que ahora nosotros tenemos la posibilidad de entender, ¿no? Eh, en Perú, ¿no? En el año 66, 70, en 70 hubo un terremoto, ¿no? El terremoto de Ancash que les mostré de magnitud 7.8, terremotos significativos. Entonces ya eso nos empezó a dar lecciones de que era necesario hacer algunos cambios, ¿no? Y ustedes lo deben saber bien, mucho de lo que nosotros implementamos en nuestros códigos de construcción, de diseño sismo resistente, de hecho, recopilan las enseñanzas que nos van dejando los sismos, ¿no? Entonces, en el año 77, pues, no se promulga una norma de diseño sismo resistente, ¿no? Que ya tenía algunos capítulos dedicados de forma específica a concreto armado, albañería, madera, adobe, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, se introdujeron por primera vez algunos parámetros sísmicos, ¿no? Como el factor de zona, el factor de uso, el factor de suelo, etcétera, ¿no? Que, bueno, para nosotros ahora es algo normal, ¿no? Pero para ese entonces recién hubo una introducción en este año. En el año 82 es que tenemos como tal ya una norma E070, ¿no? O sea, la normativa toma este nombre, ¿no? A partir, bueno, de algunos cambios y actualizaciones que se hizo en función a la última norma, ¿no? En- entonces, esta E070 pues tiene nombre propio ya, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que tenemos ya la normativa del año 2016, del año 2006 y se sigue llamando, ¿no? Norma técnica de edificaciones E070. Algo que sí es importante mencionar, ¿no? Es que en las normas del 77 y del 82, el diseño que se proponía era por esfuerzos admisibles, ¿no? Mientras que ya en los 2000 se pasa al diseño por rotura, ¿ok? Y bueno, y luego tenemos la propuesta del 2020 que tiene algunas modificaciones, algunas adecuaciones, sobre todo en cuanto a cambios que surgieron por ejemplo, en las nuevas zonas sísmicas, ¿no? Para acompañar, digamos, la actualización de la norma 030, ¿no? La de diseño sismo resistente. Y se proponen algunos otros cambios, ¿no? Que todavía no están en vigencia. Por aquí he colocado el contenido, ¿no? El índice de la propuesta, ¿no? Hay una parte A y una parte B dedicada exclusivamente a la albañería confinada y a la albañería armada, ¿no? Cosa que en la norma vigente no está así, ¿no? Eh, Se propone, de hecho, por aquí lo debemos tener, aquí el capítulo 11, ¿no? Un capítulo dedicado al diseño simplificado de la albañería confinada, ¿no? Que bueno, responde pues a las prácticas que vemos, ¿no? En lugar de repente de forma empírica o a lo que el sentimiento nos dice, bueno, no a nosotros, ¿no? Pero a muchos, a gran parte de la población, de colocarle de repente dos varillas de tanto o cuatro varillas de tanto, ¿no? Por lo menos aquí ya tenemos lineamientos que lógicamente son aplicables bajo ciertos criterios, ¿no? La altura máxima, ¿no? Que sean estructuras regulares, ¿no? Donde la torsión sea insignificante, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, y también se proponen nuevos capítulos para reparación y refuerzo de muros de bañería, ¿no? Bueno, en Perú tenemos, además de la normativa, libros importantes. El contenido de estos también los vamos a ver en el curso. Libros del profesor San Bartolomé con el profesor Daniel Kuhn, Wilson Silva, Carlos Casabón, Héctor Gallegos, ¿no? Carlos Casabón fue el presidente, ¿no? Presidió una de las normativas C070, ¿no? En la propuesta es el profesor Daniel Torrealba, ¿no? Pero entonces es gente muy dedicada al estudio también de la bañería estructural, ¿no? Y algo que también seguramente, bueno, si muchos de los participantes aún están en universidad, seguramente han escuchado hablar
¿no? Del blog de albañilería, donde hay una recopilación muy rica en contenido de investigación de albañilería, ¿no? Del profesor San Bartolomé. Entonces, mira, el tiempo se nos está yendo bastante rápido. Bueno, de repente me gustaría pues tocar este último tema, ¿no? Que es la filosofía y el principio del diseño resistente que nosotros consideramos para nuestras estructuras de albañilería, ¿no? En general, esto es lo que tenemos en la norma de 030, ¿no? Nuestra filosofía considera el evitar las pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, ¿no? Minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Esto es común a muchas normativas de diseño sismo resistente en el mundo, ¿no? Y se reconoce que la protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de sus estructuras, ¿no? En concordancia, se establecen los siguientes principios, ¿no? La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos. Este término de sismos severos es el nivel de sismo por defecto, o de hecho lo que está definido como tal en nuestra norma es 030, ¿no? Que está asociado al valor de Z, ¿no? Por aquí coloqué el mapita, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Ahora, también hay un principio B que nos dice la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados. Sin embargo, no hay mención explícita a qué es lo que se considera sismo moderado. Sin embargo, es algo que se puede intuir. De hecho, en los comentarios de la norma 030 se hace mención a esto, ¿no? Em, y bueno, teníamos que para investigaciones esenciales, pues no sé, se deberá tener consideraciones especiales. Entonces, esto es algo que a mí también siempre me gusta tocar en los cursos de diseño sismo resistente, ¿no? Cuando hablamos, hay mucha confusión aún, ¿no? Cuando hablamos de sismo severo, sismo moderado, ¿no? Nosotros no nos referimos a que ese sismo severo va a ser un terremoto en particular, ¿no? Un terremoto de magnitud 9 con epicentro y hipocentro tal, ¿no? Ese es mi sismo severo, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? Lo que la norma, o con lo que la norma trabaja es con niveles de peligrosidad sísmica. Y estos niveles de peligrosidad sísmica, ¿no? Que están luego plasmados en los mapas de zonificación sísmica, son el resultado de un análisis probabilista del peligro sísmico, ¿no? Entonces, de hecho, aunque no es un tema específicamente del curso de albañilería, ¿no? Sí es algo que vamos a tocar también, ¿no? Para entender bien qué es lo que representa el Z, ¿no? No estamos hablando en general de la contribución probable de muchos eventos que puedan actuar, ¿no? En nuestro país, ¿no? En este caso, el sismo raro, ¿no? Lo denominamos a un nivel de peligrosidad, ¿no? Con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años o periodo de retorno de 475 años, ¿no? Entonces, en nuestro país, pues tenemos valores hasta de 0.45 G, ¿no? Ese es el nivel de peak ground acceleration, ¿no? O aceleración pico del terreno esperada para este nivel de probabilidad de excedencia en cierto tiempo de exposición, ¿no? Entonces, esta figura creo que resume bastante bien qué es lo que considera nuestra normativa, ¿no? En cuanto a la filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de albañilería confinada, ¿no? Entonces, lo que estipulamos son dos niveles de desempeño esperado para dos niveles de peligro sísmico. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que se estipula es que ante el sismo moderado, que está definido como aquel que genera aceleraciones máximas del terreno igual a la mitad de aquellas asociadas al sismo severo, aquí nuestra estructura de albañilería confinada tiene que presentar siempre un comportamiento elástico, es decir, no permitimos que los muros tengan ningún nivel de daño estructural, conserven su rigidez y resistencia, ¿no? Y por lo tanto estén en el rango elástico. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos esto? Hay una fórmula en la norma, ¿no? Lo que tenemos que verificar es que la fuerza cortante actuante debido al sismo elástico, ¿no? Y estos valores pues, van a salir de análisis estructural, sean siempre menores que el 55% de la resistencia a corte del muro, ¿no? Esto tiene
relación, lo podemos asociar pues con un esfuerzo admisible, ¿ok? Mientras que ante la acción del sismo severo, ¿no? Donde el nivel de peligrosidad está representado por el valor de Z, sí aceptamos que va a haber un daño estructural importante, ¿no? La estructura ha perdido rigidez, eh, una gran parte de su rigidez original, pero conserva un margen de seguridad contra el colapso, ¿no? Los muros son reparables, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, es que las columnas, las vigas y su acero de refuerzo tienen que ser lo suficiente para soportar las fuerzas que ha producido la falla por corte en la albañería del paño, ¿no? Interno, ¿no? Y aquí limitamos la distorsión a 5 por 1000 o 1 entre 200, ¿no? Por temas de reparabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito lo que quería conversar con ustedes. Por aquí tengo alguna diapositiva sobre consideraciones para el diseño, un poco resume algunas formulaciones propuestas, ¿no? En la 070, ¿no? Hay etapas que vamos a desarrollar, ¿no? Que empiezan desde la estructuración, ¿no? Por aquí yo le he puesto un foquito, porque creo que una correcta estructuración y una atención y un tiempo adecuado que le dediquemos a la estructuración va a ser clave para que el resto de etapas fluya con naturalidad y finalmente tengamos un resultado óptimo, ¿no? Entonces, parte de la estructuración, además de mencionar pues, el espesor de los muros, ¿no? Verificar la altura correcta, ¿no? Es el de contar con una densidad de muros adecuada en ambas direcciones, ¿no? No nos sirve de mucho tener una buena densidad de repente en la dirección perpendicular a la fachada, ¿no? Que suele ser muchas veces lo más sencillo, sino que también necesitamos tener con una buena densidad en forma perpendicular a la fachada, ¿no? Si no, pueden ocurrir problemas de piso blando, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos en las fotografías, ¿no? Entonces, esto se controla mediante cierta expresión que también vamos a desagregar en el curso, ¿no? ¿Qué representa ese 56? ¿De dónde vino? ¿No? Luego habrá que ver, pues, realizar algunas verificaciones por carga axial. Aquí el mensaje de repente a llevar a casa, pues, es que tenemos que verificar, o digámoslo de esta forma, la función o el efecto de la carga axial sobre el muro, y se ha demostrado experimentalmente, ¿no? Es que puede aumentar su resistencia a la fuerza cortante, o sea, a más fuerza axial, más fuerza cortante en el muro, pero el problema es que reducimos su capacidad de formación. Entonces, ganamos resistencia, reducimos ductilidad, ¿no? Entonces, en la norma hay algunas verificaciones precisamente relacionadas a este control, ¿no? Del test de ductilidad, ¿no? Luego ya les comenté, ¿no? Que habrá un diseño para sismo moderado, donde tenemos que controlar que ningún muro se fisure, ¿sí? Y luego en el sismo severo ya desarrollaremos, pues, el diseño de los elementos de confinamiento como tal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso que damos inicio a la próxima semana, ¿no? Nuevamente repito, el curso es de análisis y diseño de albañería confinada y armada, ¿no? Yo voy a tener a cargo la parte de albañería confinada, ¿no? Tenemos toda esta serie de módulos desde estructuración y predimensionamiento. Aquí vamos a hacer énfasis importante en la parte teórica, ¿no? En entender los conceptos claves de cómo se comportan los muros de albañería confinada, ¿no? El curso es completamente aplicativo, entonces vamos a utilizar etapas, ¿no? Para desarrollar el modelamiento, la asignación de cargas, desarrollar el análisis sismo estático y dinámico, siempre entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? No simplemente, pues, brindándole los pasos, esto se hace así, paso uno, clic aquí, clic acá, sino de repente, y esto puede ser también importante para tal vez las personas interesadas en diseño y que no tienen una práctica constante, ¿no? También puede ser un recordatorio importante de cómo, cómo es que opera, ¿no? Este tipo de análisis, ¿no? Luego tendremos los módulos de diseño de albañilería confinada, elementos complementarios, porque cuando nosotros proyectamos estructuras de albañilería confinada, muchas veces tenemos que utilizar también, por ejemplo, placas, ¿no? O muros de concreto armado. Entonces también veremos el diseño de alguna placa que sea necesaria en nuestro proyecto, ¿no? Es un proyecto real, una edificación multifamiliar que vamos a desarrollar. Vamos también a diseñar las losas, ¿no? La cimentación, ¿ok? Y veremos también cómo diseñar los muros para cargas ortogonales, ¿no? Que empezamos hablando sobre eso en esta presentación, ¿no?
a pesar que se puede entender que son elementos no estructurales, muchas de las fallas que se ven o que se han visto en los terremotos tienen relación con la acción de estas calles ortogonales, ¿no? Entonces los parapetos, los muros, los cercos tienen también que responder a un diseño estructural, ¿no? Y luego, bueno, veremos también, esto está lógicamente con un mayor nivel de detalle, eso es lo que aquí nos ha agregado, la parte de diseño de albañilería armada, ¿no? Entonces, vamos a estar siempre atentos a desarrollar, pues, dudas que vayan surgiendo en el curso, ¿no? Estas algunas dudas frecuentes que, por ejemplo, se suelen plantear en el desarrollo de estos cursos de albañilería confinada, ¿no? En cuanto a la estructuración, al análisis, ¿no? También al modelamiento, ¿no? ¿Cómo es que debo de modelar mis elementos de confinamiento, ¿no? ¿Qué alturas debo de considerar? El tema del uso de membranas o shell para las losas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco, chicos, lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Espero que haya sido este webinar de interés para todos y les recordamos que la próxima semana empezamos el curso. A ver, ¿hay alguna pregunta que surja a partir de lo que hemos comentado? Muy interesante, se consulta, ¿se puede realizar un diseño de edificación? Espera que no, ¿cómo hago grande esto? Acá está, listo. A ver, dice, César, se puede realizar un diseño de edificación mixta, es decir, la mayoría confinada en un sentido y parte con el otro. Hay bastante usos. Sí, por supuesto que se puede desarrollar una estructura con una dirección de mayoría confinada y con pórticos en el otro, pero ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? En la parte experimental se ha demostrado que la dimensión del elemento de confinamiento en el plano del muro de albañilería este, cuando tenemos elementos muy grandes, podemos tener problemas, digamos, la diferencia de rigideces va a causar que la albañería o ladrillo se trate de separar del muro. Entonces, hay que controlar siempre esa relación de rigideces, porque tal vez para la dirección perpendicular vamos a necesitar un muro con una buena sección, entonces lo podemos, por supuesto, dimensionar, pero siempre teniendo en cuenta que la dimensión del elemento que queda a lo largo de la albañilería, pues no sea lo suficientemente grande como para dañar el muro, ¿no? Y lo mismo sucede, y esa es una muy buena pregunta, lo mismo sucede cuando utilizamos las placas de concreto armado, ¿no? Es preferible en muchos casos, por ejemplo, de utilizar juntas, si vamos a tener una placa y una albañería al costado, para prevenir este tipo de daños, ¿no? Pero por supuesto sí se puede desarrollar, ¿no? Hay que controlar, lógicamente, también la deriva, ¿no? Teniendo en cuenta que al final el, eh, la albañería es lo más frágil. ¿Cómo funciona una columna en L? A ver, en cuanto al diseño de la albañería confinada, nosotros lo que tenemos que controlar es el área de la sección transversal, o sea, el área de concreto, y la cantidad de acero que le colocamos. Entonces, el uso de las columnas en L surge, ¿no? Cuando tenemos muros confinados que se encuentran, ¿no? Digamos, en un encuentro de ejes, ¿no? Tenemos un muro que viene en X, un muro que viene en Y. Entonces, lógicamente, ahí como la columna de confinamiento necesita un ancho mínimo, tenemos que proporcionárselo en ambas direcciones y por lo tanto hay que utilizar en L, ¿no? Entonces lo que se hace es que se desarrolla eh, el diseño para cada muro de forma independiente y al final la situación más crítica, ¿no? La que me indique mayor cantidad de acero, por ejemplo, es la que va a regir ahí, ¿no? Gracias Marco y Héctor por sus preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien de Pyramid de repente por ahí. Ingeniero, una bloqueta tendría el mismo comportamiento que un ladrillo no dice su yo creo que no está normal. Sí, de hecho, en la normativa, en la actualización de esta norma, por ejemplo, hay una nueva clasificación de las unidades, ¿no? De acuerdo a la zona sísmica, ¿no? El tipo de ladrillo que se permite. Entonces, seguimos teniendo nuestro máximo de huecos al 30%, ¿no? Antes, recuerdo que lo comentaba ingeniero Daniel, se tenía inclusive 25%, ¿no? Ahora tenemos 30%. Lo importante es entender, pues, que ladrillos con muchos huecos, ¿no?
lógicamente un área neta muy pequeña, ¿no? Es contraproducente para nuestras estructuras, ¿no? Hay muchos ensayos donde se puede ver pues la influencia de la cantidad de huecos en la resistencia a la compresión, ¿no? Y al corte también, ¿no? Inclusive fíjense que el ladrillo pandereta, por ejemplo, se permite utilizarlo en ciertas zonas sísmicas, lógicamente más al oriente, no selva, ¿no? Pero yo creo que siempre va a ser preferible utilizar em, ladrillos sólidos, ¿no? A la pata de gallo de encuentros de vía sudera con columnas. Claro, en cuanto a- al detalle, ¿no? Hay detalles que inclusive en los comentarios de la norma, que también lo vamos a revisar a detalle, se revisa un poco el tema constructivo, ¿no? Lo que siempre hay que garantizar es, les comentaba, esta longitud de anclaje, ¿no? Que no por el hecho de que tengamos albañería confinada, eso significa que no vamos a tener pues el doblez necesario para tener el gacho estándar y esto, ¿no? Al final pues tenemos que, utilizar dimensiones adecuadas para evitar el congestionamiento del acero, ¿no? Y también, y para que estos detalles de constructivos, bueno, relacionados también, pues, a garantizar que la estructura se comporte de forma adecuada, sean posibles, ¿no? El curso se simulará de ensayos. No vamos a ver, Charles, muchas gracias por tu pregunta, ensayos como tal, ¿no? Vamos a desarrollar un proyecto de una edificación multifamiliar, ¿no? Es lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Tratando, pues, no tratando, ¿no? Abordando todos los elementos estructurales. Así que bueno, yo les agradezco nuevamente mucho su participación, el que estén presentes en este curso, ¿sí? En este webinar. Tengo entendido que las primeras clases están siendo ofrecidas de manera libre, y de hecho les agradezco bastante porque tengo entendido que hay una muy buena cantidad de alumnos inscritos, así que espero que el curso sea de agrado de todos, estoy seguro que va a ser así. Bueno, y si tienen pues compañeros que también estén interesados en el tema, por supuesto, siempre se agradece la difusión de nuestro curso. Me despido en este momento.